Hoy vamos a hablar de quizás el peor personaje de la política mexicana de los últimos tiempos. Y vaya que está dura la competencia. Hoy vamos a hablar de Arturo el N. Durazo. Hay muchos buenos políticos y policías que saben servir a la sociedad y ayudan a quien puedan. Pero hay otros que al parecer están ahí para servirse y a manos llenas, para aprovechar todo lo que puedan rascar y de donde puedan sacar. Personas que podemos decir que son malas porque sus puestos son para hacer cosas buenas y pues a veces no sale nada bueno de ahí. El N. Durazo es quizá el que encabeza el top 10 en nuestro país. Fue comandante mexicano, fue jefe del Departamento de Policía y Tránsito en el otrora Distrito Federal, hoy CDMX, durante el sexenio de José López Portillo Jolopo, su principal protector político y antes protegido. Institucionalizó la mordida y organizó el negocio sucio de pe a pa. Este carajo sí que se dio a manos llenas del erario, con decirle que hasta utilizó a la policía para que le fincaran un Partenón en Acapulco, el cual tengo entendido que ya va a ser museo, pero eso no es todo, ni lo peor. Su solo nombre representaba lo más perverso y lo más podrido del sistema priista de aquellos años, porque, por supuesto, militaba en el PRI y se dice que soñaba con llegar a la presidencia de México. Arturo, desde que era un niño, era entrón, le gustaban los madrazos, no le temían las peleas y al contrario, era bueno. Se dice que fue a la primaria pública Benito Juárez en la Roma, ahí en la Ciudad de México, donde conoció ni más ni menos a quien sería el presidente de México, José López Portillo. En esos momentos, él era el protegido del N, quien le brincaba de todas a todas por su camarada. Eso le valdría la amistad que en un futuro sería ni más ni menos el hombre más fuerte de la nación en la época más rancia de la nación con el PRI. Él tuvo un papel muy interesante en varios momentos de este país. Yo creo que uno de los más relevantes tiene que ver con la cuestión de la represión durante la guerra sucia. Su carrera, como la de muchos otros políticos priistas, gandallas y corruptos, está ligada a la Dirección Federal de Seguridad, la DFS. En ese lugar, ahí fue donde empezó a profesionalizarse, aprovechando sus habilidades para el bullying, cayó en el lugar predilecto para practicar su más amada afición, el agandalle. Si ustedes leen La Charola del académico Sergio Aguayo y otros tantos libros sobre la guerra, se van a dar cuenta que todo lo que hacía la DFS era un cochinero. Vea películas como Rojo Amanecer, Roma o cualquiera que tenga que ver con 1968 y se va a dar cuenta que era la institución que perseguía la disidencia del partido en el poder y se ensañaron con el pueblo, sobre todo con estudiantes y campesinos. De vuelta al personaje, Arturo empezó a ascender en el negocio de la política. Por ahí de 1958 alcanzaría el grado de comandante. Ahí fue donde se dijo Durazo, en su calidad de alto mando de la DFS, había estado involucrado en la represión contra los movimientos estudiantiles y que habría formado ni más ni menos parte de la dirección de las Brigadas Blancas. Estos cuerpos paramilitares formados para combatir a los grupos guerrilleros y opositores después de la crisis del 68 y evidentemente protagonistas del halconazo. Las huellas de Durazo aún no se borran. Por ejemplo, en la colonia Doctores, los vecinos todavía cuentan historias sobre la crueldad de quien fuera el jefe de Departamento de Policía Tránsito en aquel entonces entre el 76 y el 82. En particular, recuerdan los rumores sobre las estudiantes que Durazo habría ejecutado en el hotel La Posada del Sol, uno de los edificios más enigmáticos de la zona centro de la capital. Para mayor referencia, vaya con nuestros amigos de La Hora Cero y tienen un capítulo dedicado a ese hotel, ¿no? Para ese lugar enigmático donde aún se respira la nostalgia, se dice que fue utilizado por este rufián para agredir a quienes se supone tendría que cuidar. Según los testimonios, dicen que se encerraba a los estudiantes en la parte de atrás de la Posada del Sol para que no se escucharan los gritos por la anchura de las paredes. Esa no fue la única cosa que hizo, evidentemente, pero más o menos también tenemos que remontarnos a un incidente que lo inmortalizó y del cual él se sentía orgulloso. El incidente con Fidel Castro y el Che. Dice que él presumía haber arrestado a Fidel aquí en México. Recordemos que por ahí de 1956, el movimiento 26 de julio comenzó su entrenamiento paramilitar en las afueras de la CDMX y como resultado del espionaje, pues Fidel fue detenido en la colonia Polanco el 21 de julio. El resto del grupo que venía con él fue apresado en los días posteriores. Se dice que fueron llevados a una prisión clandestina en la colonia Santa María de la Ribera, donde fueron personalmente por Arturo el N. Durazo. Los Castro salieron libres en julio gracias a la intervención del expresidente mexicano Lázaro Cárdenas. Cabe mencionar que en ese episodio es donde dicen que se conoció el Che y Fidel y el resto pues ya es historia. Según el libro Lo Negro del Negro Durazo, que escribió precisamente uno de sus antiguos guaruras, dicen que este sujeto presumía haber abusado
de Fidel Castro y del Che Guevara cuando los revolucionarios estuvieron en México. Siempre se jactó de haber vejado a los dos personajes, decía que les había metido un palo de escoba, vaya usted a saber por dónde, pero con razón sabemos de muy buena fuente que el Negro Durazo nunca fue de vacaciones a Cuba, ¿no? Para quien no haya escuchado hablar de este personaje, creo que ya vamos dimensionando sus alcances. De hecho, si en esta temporada decembrina escuchó el chiste de que se cuidara su aguinaldo porque los tránsitos andaban bravos en esta Navidad, esto se debe a la forma en que este sujeto institucionalizó la forma de operar la corrupción. ¿Cómo institucionalizó la mordida? Durazo montó una estructura para que estos tipos de moches y actos deleznables de corrupción se pudieran llevar a cabo. Según nos dice Crónica, que todos los policías de la ciudad deberían entregar a sus superiores una cuota diaria de dinero que no tenía otro origen que el soborno, era exclusivo del soborno. Unos pesos para dejar ir al que se pasó un alto, otro puñado de pesos para hacer como que no había visto que el carterista se había robado una lana, otra lana para que se les olvidara que alguien vendía y bueno, ese tipo de maniobra diaria y sistemática pues que producía un flujo de dinero que era una cantidad muy importante que le llegaba a las oficinas de Durazo, ¿no? La maquinaria de la corrupción de Durazo estaba bien aceitada, al grado que de un modo u otro siempre obtenía mucho dinero, ninguno de la legalidad. Y había un rasgo muy interesante para los operadores del Negro Durazo y tiene que ver con la impunidad. Este sujeto, al ser el amigo del presidente, nadie se atrevía a cuestionarlo, ¿no? Fíjense, la red de corrupción que protegía el Negro Durazo tenía que ver con todo aquel que se involucrara y le entrara, pero tenía que pasarle cuota. O sea, si tú cometías alguna fechoría en aquel tiempo, era un delito y te castigaban. Pero si cometías un delito y eras amigo del Negro Durazo, entonces obtenías impunidad. Lo que se perseguía no era el mal hecho, sino lo que se perseguía era aquel que no se reportaba pues con el jefe, ¿no? Eran tiempos de penuria económica y los sueldos de un policía cualquiera no bastaban para sobrevivir. Por eso, muchos querían ingresar a trabajar con él, porque sabían que cuál era el lema, si ustedes recuerdan, del PRI. El PRI roba y deja robar. Sabían que con el Negro Durazo iban a tener oportunidad de llenarse los bolsillos todos, ¿no? A los menos los mandaba a la malafamada División de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia, el DIPD. Ahí lo encabezaba un operador justamente del Negro Durazo que también tiene una mancha muy en su historial, Francisco Sagún Vaca. Le diremos más adelante pues de quién es pariente este sujeto de Francisco Sagún Vaca, porque cuando lo leí la verdad me sorprendió, pero después vi las cosas claras y dije, ay, era de esperarse como muchas otras cosas en este país. Incluso lo invitamos a ver una película que se llama Mexican Gangster, o también la pasaron como El Más Buscado. Está según eso basada en una historia real, donde hacen alusión a que justamente Durazo persiguió a un ex policía que robaba bancos, protagonista de la historia que le estoy mencionando, no para arrestarlo, sino para exigir la cuota para dejarlo trabajar en su territorio. Digamos que en términos llanos le cobraba plaza. Ni más ni menos está basada en Alfredo Ríos Galeana. ¿Usted ha escuchado hablar del Charro Misterioso? Aquel ex policía y cantante de rancheras, imitador de Javier Solís, que era asaltabancos y adivine de quién era socio. Efectivamente, era socio de Durazo. Se calcula que Ríos Galeana y sus cómplices llegaron a cometer más de 100 asaltos bancarios entre el 78 y el 86. Curiosamente, los periodos en los que operó pues este sujeto, ¿no? La mayoría tenían que ver con el permiso del jefe y si no, pues ahí es donde le caía la voladora, ¿no? Para darles un ejemplo de cómo operaba con base a las denuncias de la policía capitalina, sabían cuánto se llevaban las bandas criminales. Con esa información iban a cobrarle su parte proporcional directo para las bolsas de Durazo. Es decir, quienes arrestaron era porque se querían pasar de vivos y no se reportaban con el jefe. No crea que se trataba de una procuración de justicia, es más bien un asunto de que no pagaban su diezmo, ¿no? Para dejarlos trabajar. Fue el mismo Durazo quien declaró a Ríos Galeana el enemigo público número 1. Imagínese usted, tiempo después saldría a la luz pues que eran cómplices y eran socios. En ese país, en ese estado, no se movía un solo peso ilícito si no tenía el permiso precisamente del jefe Durazo, ¿no? Dice que entonces pues fue cuando puso a operar ahí a su mayor o su mejor hombre, que era Francisco Sagún Vaca, y que era quien operaba las cosas negativas. Obviamente el Negro Durazo hacía muchas, pero era el que hacía las cosas más turbias, digamos. De hecho, lo invitamos a ver un dato curioso. Por ahí un podcast de Andrés García donde dice que él era amigo personal del N. Durazo, donde él dice que incluso le llegó a marcar a Andrés García para que sacara unos criminales de unas casas, y que fue Andrés García armado porque los policías eran cobardes y no querían, y que fue y él lo sacó a punta de
pistolas. De eso a que sea real, pues hay mucho trecho. Lo que sí es que sí se codeaba precisamente con la crema innata, ¿no? Con la socialité y con los famosos de aquel tiempo. Pero bueno, recordando a Sagún Vaca, yo le decía que no adivina usted de quién era pariente. Pues era ni más ni menos que primo de Martita Sagún, la esposa de Vicente Fox. Y que le voy a dar un paréntesis para checar este dato. Este sujeto pues llamó la atención porque al parecer fingió su muerte para darle salida y salir impune, ¿no? Se lee en el Panteón de Zaguayo, Michoacán, que hay un mausoleo que tiene inscrito el nombre de Francisco Sagún Vaca en la parte superior izquierda, pero todo indica que es el siniestro personaje que se supone debería estar enterrado en ese lugar, pero no sabemos si sigue vivo. No sabemos si sigue vivo porque los lugareños dicen que nunca estuvo enterrado, que ahí no había cuerpo y que el ex jefe de la desaparecida Dirección de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia, pues nunca estuvo enterrado ahí. O sea, ¿será que fingió su muerte como otros tantos? Todos sabían cómo operaba volviendo al Negro Durazo, se sabía, ¿no? Pero ¿quién se iba a animar a denunciar? Seamos sinceros. Nadie se atrevía a meterse con los hombres de Durazo. Eran impunes y la impunidad la daba el jefe de policía, que era ni más ni menos el mejor amigo o uno de los mejores amigos del presidente. Tan amigo del presidente López Portillo que lo ascendió a general de división, sin carrera militar. Esa cosa no le gustó mucho a los círculos militares, aunque nadie se atrevía a decirle al presidente pues que no había sustento para darle tal ascenso, ¿no? Hay una foto también muy famosa donde se ve al N. Durazo vestido con una toga y birrete porque le dieron un doctorado honoris causa. Él gustaba mucho, como su amigo Sagún Vaca, de la música y se dice pues que le compusieron el corrido, que por ahí va a escuchar usted, El Moro de Compas, ¿no? El negro era sin duda uno de los más poderosos del país, nadie quería enfrentarse a él. Y aparte también tenía una severa adicción a los polvos mágicos. En el libro de González y González narra cómo su doctor personal le quitaba los tapones de usted ya sabe qué de la nariz, que incluso el mismo médico guardaba para inhalarlos después. Le gustaba reciclar, ¿no? Y de lo fino que se llevaba él. Miren, los excesos, ustedes saben que en la época priista y en la actualidad con los políticos están muy vinculados, ¿no? El exceso yo creo más grande de este sujeto tiene que ver con el Partenón y que en la entrevista de Andrés García, según dice Andrés García, que él mismo fue el que le sugirió que lo creara, ¿no? Los excesos eran una constante en este sujeto y no me estoy refiriendo nada más a las sustancias ilícitas. Así como otros grandes capos del PRI, como Gonzalo N. Santos, tenía su máxima obra en la que enaltecían todos sus alcances, ¿no? Durazo recreó el Partenón en Iztapas y Guatanejo, una obra que hoy en día Evelyn Salgado pues ya convirtió en algún atractivo turístico, pero que en aquel entonces era un centro de fiesta. Se dice que la clase top que había en los 80s pues justamente se daba una reunión ahí, incluso que en esa misma mansión había una jaula de leones. Eso no sé si ya es un mito, pero dicen que en esa jaula de leones era donde terminaba el destino de quienes se le oponían. Más de uno de los líderes de la oposición que no sabemos dónde están. Muchos dicen que quizá terminaron ahí devorados por los leones del Negro Durazo. Otros dicen que solo es un mito y que él ya había tenido su problema con la justicia cuando terminó de crear el Partenón y por eso no le costó, no pudo pues ahí disfrutarlo, ¿no? Algo de lo que no tampoco estamos seguros, pero se dice en los pasillos faranduleros, dice que el N. Durazo tuvo que ver con la desaparición de la mamá de ni más ni menos, ¿quién cree? Luis Miguel. ¿Por qué? Porque Luisito Rey, que se codeaba ahí con la farándula, con tal de ganarse unos dineros y los afectos y el apoyo para la carrera de su hijo, accedió a cederle, digamos, a su esposa, porque se dice que le gustaba mucho al Negro Durazo, y que de ahí en adelante ya no supieron qué pasó. De eso nosotros tampoco estamos seguros, pero de lo que sí estamos seguros es que en el PRI de aquellos años todo era posible. La corrupción, la fama, la política y la mafia estaban entrelazados y a menudo una no se conseguía sin la otra, ¿eh? Andrés García, el actor mexicano, puede dar los testimonios, por ahí insinúa muchas cosas, parece que este video ya parece de él, pero pues sí queremos que lo revise porque pues sí suena muy interesante. Se dice que el N. Durazo era el que llevaba a Luis Miguel a que cantara con el presidente en turno. No hay mal que dure 100 años y ni Durazo los duró. Durazo se volvió inmensamente rico y evidentemente no lo ocultaba, estaba muy orgulloso de eso. Por todos lados se escuchaban historias de sus excesos, sus fiestas y sus propiedades descomunales. Se dijo que estaba aliado incluso con los grupos de un negocio ilícito que ahorita está dando muchos dividendos y que pues nos afecta a todos los mexicanos, pero que en aquel entonces era cuando iba creciendo. Acuérdense ustedes quiénes eran los nombres más sonados por
por ahí de los 80s, ¿no? Y estaban vinculados a la Dirección Federal de Seguridad porque es un negocio muy turbio y entonces ahí, mientras según eso persiguían estudiantes, por otro lado estaban mandando avionetas repletas de usted ya sabe qué, ¿no? Y recogiendo dólares y demás. Bueno, no dudo que este sujeto sí hubiera estado ahí pues ligado porque ese negocio empezaba a prosperar. No dudo incluso que le entrara a ese negocio, ¿no? Evidentemente aceptaba sobornos de todo tipo y en la Ciudad de México pues no se movía un dedo, como ya lo dijimos, y él no lo permitía. El soborno era algo tan popular que se asoció a la cultura política de la época y que incluso recuerde usted que el presidente ex Peña Nieto dijo que era una cuestión cultural del mexicano, ¿no? Fíjense, las grúas de tránsito estaban obligadas a llevar una cuota diaria fija de autos a los corralones. Se llegó a decir que la cuota eran de 1,200 vehículos para que entonces lo solucionaran mediante un pago de infracciones o una rápida mordida y ese dinero pues jamás llegaba a la tesorería del Distrito Federal, evidentemente se iba a los bolsillos de quienes estaban aliados con el Negro Durazo, ¿no? Todo policía quería un espacio porque era un permiso legal para la extorsión. Y así como ellos beneficiaban al Negro Durazo, también se beneficiaban a sí mismos, ¿no? Sin embargo, si algo le atribuyen positivo, digamos, es que tenía aplacada a la malilla. Al tener una estructura delictiva y conocer a todos, entonces él podía decir que era un policía eficaz y que tenía apaciguado al país. Que ningún crimen, y sí al país, no solo al Distrito Federal, al país. Y que ningún crimen se cometía si él no lo autorizaba. Y según eso tenían que respetar a la ciudadanía en general. Por ejemplo, cuando estaba ahí la corporación bajo su mando, le tocó solucionar el asesinato del matrimonio Flores Izquierdo. También hizo una rápida intervención que frustró el secuestro ni más ni menos que de Margarita López Portillo, la hermana del presidente. Pero eso le dio tantos elogios que hasta le entregaron el premio de la Asociación Nacional de Locutores. ¿Por qué sería premiado el Negro Durazo por eso? Pues no sabemos, ¿no? Claro que la riqueza que construyó era inexplicable. Todo lo que se construyó muy de mal gusto, conocidas por toda la ciudadanía, pues no tenían como que un salario, no se sustentaban con un salario digno y sobre todo un salario legal, ¿no? Entonces, pues todo tenía que ver con rascarle a los bolsillos de los ciudadanos que eran extorsionados legalmente, pues por el equipo del Negro Durazo, ¿no? Pero llegaría a su final, y llegó a su final de la mano de Miguel de la Madrid, quien propuso una renovación moral y que seguramente ya estaba harto de los usos y abusos que estaban haciendo estos sujetos porque la gente en verdad ya no toleraba al PRI. Le estoy hablando que era el 82. En ese entonces hubo quizá una gota que derramó el vaso y que tiene que ver con una masacre que lo invitamos a que usted la investigue, pero 14 personas fueron encontradas ahí en un río que si usted por ahí lo checa se va a dar cuenta pues que fueron torturados de muchísimas maneras, fueron 12 cadáveres, esa masacre le llaman la masacre del río Tula y que tuvo unas implicaciones incluso internacionales porque a las gentes que les pasó eso eran de colombianos la mayoría, pero entre ellos fueron algunos mexicanos que no tenían nada que ver ahí. Tiempo después se dijo que lo que tuvo lugar en eso es que esta banda de asaltabancos había robado 120 millones de pesos y que no había querido darle su moche al Negro Durazo, por lo tanto había mandado él a Francisco Sagún Vaca a justiciar a estos sujetos y a robarles justo ese dinero. En fin, el caso terminó tan solo 8 años en prisión, ni siquiera pagó todo lo que hizo. Debió de haber pagado muchísimo más. Muchos sabemos que tiene que ver con eso. Algunos lo acusan de chivo en expiatorio, ¿no? Porque ya le resultaba muy incómodo al PRI y porque Miguel de la Madrid pues se tenía que sacudir de los pecados que había cometido su antecesor José López Portillo y que tenía que limpiar la imagen del gobierno y por eso se lo ajustició. Otros dicen que el N. Durazo, como quería ser presidente de México, se negó a apoyar a Miguel de la Madrid y Miguel de la Madrid se la cobró como se la han cobrado a otros tantos políticos que se sentían intocables. Entre ellos Gonzalo N. Santos, La Quina, el Baster Gordillo, Raúl Salinas y otros tantos que les tocó la cárcel como vendetta por no alinearse a los intereses de los presidentes entrantes. Porque de haberse alineado, pues Dios nos hubiera agarrado confesados. Pero entre eso va a haber muchísimas cosas más. Si no nos cree, le recomendamos el libro de Lo Negro del Negro Durazo, escrito por José González González, que tengo entendido que un tiempo fue uno de sus escoltas, ¿no? Y usted sabe, si algo lo omitimos, una anécdota, por favor, cuéntenosla. Nos encanta la historia y sabemos que quien no conoce la historia está destinado a repetirla. Déjenos aquí sus comentarios. Díganos si conoce algo que haya hecho el N. Durazo, pues para nosotros investigar y seguir nutriendo esto que nos encanta, que es hablar de la política y la historia de México. Hasta pronto, esto fue Por Iguales. ¿Cuánto? 23 minutos. Bien, güey. 20 anuncios. Uno cada minuto, güey.